Bueno, ahora lo que haremos es caracterizar cuando una función tiene una singularidad removible. Recordemos que una singularidad para una función f se considera como un punto A y es posible encontrar un entorno a este punto donde la función f es analítica en este entorno con excepción del punto. ¿Ya? Para poder demostrar que vamos a tener una singularidad removible, lo que queremos hacer es encontrar una cierta función h que va a estar definida en todo un entorno a este punto A, de forma que esta h sea una función analítica y sea igual a mi f para todo punto distinto en el entorno distinto de la. ¿Sí? Eso. Mi candidato a función h, en este caso, lo vamos a encontrar usando la siguiente función auxiliar. Si yo defino una función g como la función z menos a por f de z para z distinto de a, y cuando z sea igual a a, lo voy a definir como 0, esta función g es una función continua por esta condición. Lo que me interesa ahora demostrar es que esta función es analítica. Si yo logro probar que la función g es analítica, entonces la función g, por tener un 0 en a, se puede descomponer como un producto de esta función con una h, donde esta h es una función analítica en a, ¿sí? Y ahora, por la definición, entonces lo que acabamos de probar es que vamos a tener una función h, que es la que yo estoy buscando, donde la f va a ser igual a la h para todo punto distinto de la analítica, ¿ok? ¿Cómo probamos que la función g es una función analítica? Para probar que la función g es una función analítica, usaremos el teorema de Morera. El teorema de Morera lo que nos decía era que si integrábamos sobre triángulos y la integral sobre cualquier triángulo me da 0, entonces la función g va a ser una función analítica. En el primer caso, podemos suponer que nuestro triángulo no contiene el punto A en el interior y no es ninguno de los bordes del triángulo. En ese caso, la integral sobre g siempre va a ser 0 porque ya sabemos que la función f es una función analítica, ¿sí? Y al multiplicarla por otra, sigue siendo analítica. El problema, recuerden que está en el punto A. Ahora, si yo me tomo un triángulo que tenga como uno de sus vértices este valor de A, ¿sí? Cualquiera sea el triángulo, si yo integro sobre este triángulo completo, yo podría entonces ver que la integral sobre el triángulo completo va a ser igual a la integral sobre cualquier triángulo más pequeño, porque de nuevo la función f de z por z menos a es analítica en toda esta parte. El problema es en el a, ¿sí? ¿Eso qué es lo que me está diciendo? Entonces que si yo me tomo un x y un y tan pequeños como quiero, entonces la integral sobre este triángulo grande cae en el valor de la integral sobre este triángulo pequeño. Y ahora, ¿por qué la integral sobre este triángulo pequeño es tan pequeña como quiero? Porque esta función es una función continua. Entonces, por ser una función continua, uno puede escoger, dado un épsilon positivo, x e y tan cerca de a como yo quiero, de forma que estén a una distancia pequeña. Y eso me obliga a, regulando con el largo del triángulo, que mi integral va a ser tan pequeña como quiero, por lo tanto convergiendo a cero. ¿Sí? Ahora, ¿cómo
Entonces ya hemos estudiado dos tipos de caminos triangulares, el que tiene como vértice A, el que no tiene como vértice A, y ahora nos falta ver qué pasa cuando el A está en el interior de este triángulo. Entonces, en el caso en que el A esté en el interior de este triángulo, entonces vamos a hacer el caso anterior, y para el caso anterior lo que estoy haciendo es, ¿qué cosa? Que voy a crear un nuevo triángulo, en realidad 3 nuevos triángulos, donde cada uno de ellos tiene como vértice el A. Y por lo anterior ya acabo de probar que esto integral entonces va a ser 0 sobre cada uno de estos triángulos. ¿Ok? Esa es la idea entonces con la cual yo demuestro que si el límite de z menos a por f de z es 0, entonces la función va a tener una singularidad removible en A, porque soy capaz de encontrar mi función h. ¿Cómo sería el recíproco? Entonces para el recíproco es sencillo porque el tener que f se extiende a una función h analítica en todo el, en el A, que es el punto complicado, me dice que cuando yo calcule este límite, el límite de la h correspondiente aquí, tiene un valor que puede ser 0, que no importa, que lo que importa es que toma un valor y que entonces al multiplicarlo por una expresión que converge a 0, entonces este límite es 0. ¿Sí? Y con eso queda finalizada la demostración.